Hola a todos y todas, mi nombre es Lucas Mazuco, soy coordinador del área de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y les doy la bienvenida al conversatorio sobre elites, nuevas derechas y memorias de la última dictadura a 46 años del último golpe de Estado en nuestro país. Y también estamos en una fecha muy cercana a los 40 años del retorno de la democracia. Entonces, eso nos hace pensar, nos ayuda a imaginar que estamos viviendo el momento de estabilidad democrática más prolongado de nuestra historia y el que parecería ser también el más estable, ¿no? En el sentido de no vislumbrar ni amenazas concretas ni al sistema, ni actores con poder suficiente para impugnarlo en su totalidad. Esa estabilidad se sustenta, ¿no?, en gran medida, en unas específicas formas de recordar el pasado reciente, basado en el nunca más, en los efectos sociales públicos del informe de la CONADEP y en la legitimidad que la lucha por verdad y justicia que construyó el movimiento de derechos humanos en nuestro país durante las primeras décadas postdictatoriales. Sin embargo, y desde hace algún tiempo ya ambos elementos han empezado a ser puestos en cuestión por nuevos actores del sistema político argentino que no impugnan por ahora el sistema en sí, pero sí estos pilares sobre los que construimos nuestra democracia en los 80 y 90. Por eso, desde el área de derechos humanos, creemos que es un momento propicio, aunque siempre lo es, pero este es particularmente fértil para reflexionar sobre estos nuevos actores, sobre los dilemas que implican para nuestra democracia y para pensar juntos y juntas qué caminos se nos están abriendo en el porvenir. Y para eso hoy nos acompañan, y les agradecemos, nos acompañan para pensar sobre estos temas la doctora Inés Narcesian y el doctor Gastón Surullón. Inés es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora adjunta del CONICET, coordina el Observatorio Electoral de América Latina en la UBA y es co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo sobre élites empresariales, Estado y dominación. Es profesora en la UBA y en la Universidad Nacional de Avellaneda y dicta cursos de posgrado en diversas instituciones. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas argentinas y extranjeras y es autora del libro Presidentes Empresarios y Captura del Estado, América Latina en el siglo XXI, editado en el año 2020. Por su parte, Gastón es doctor en ciencia política, docente de nuestra casa e investigador tanto de la UNR como de la Universidad Nacional del Litoral. También es investigador adjunto del CONICET y como docente se desempeña en las cátedras de Teoría Política 3 de nuestra facultad justamente y Teoría Política 1 en la Universidad Nacional del Litoral. Autor de diversos trabajos en los que analiza problemas tales como los imaginarios y su articulación con el sistema político, o la idea de libertad en las principales corrientes de la teoría política, y se destaca Resurgimiento Global de la Derecha, que ha editado junto a Gisela Pereira Global y publicado en 2021 por Luchles. Gastón, Inés, muchísimas gracias por sumarse a esta invitación, a esta propuesta. Y yo armé algunas preguntas para ordenar un poquito el diálogo, pero en realidad es que ustedes sean los protagonistas. Pero para romper el hielo, le preguntaría a Gastón, ¿qué tienen de nueva, ¿no?, las derechas? ¿Qué tienen de nueva estas derechas? Y tal vez si nos puede contar, tal vez Inés también, nos pueden contar si esas novedades surgen de una interacción en la sociedad digital, por así decirlo, o es el efecto de este training democrático de casi 40 años. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la convocatoria. Un placer estar acá. Gracias por invitarnos. Y un placer compartir con Inés este diálogo. Con respecto, en líneas generales, al concepto de nuevas derechas, en primer lugar hay que tener en cuenta que, en términos bien precisos, es un concepto que marca un estilo de pensamiento de derechas, que es la New Right, ¿no? Así como está la derecha moderada, la derecha reaccionaria, hay un estilo de pensamiento New Right propio del mundo anglosajón que tiene ciertas características y la Nouvelle Droite, que es propio del mundo francés, ¿no es cierto?, que tiene otras. Por lo tanto, cuando uno habla de nueva derecha, tiene
tiene que tratar de desligarse de ese estilo de pensamiento preciso. En el caso de la New Right es la experiencia de Reagan y Thatcher, y en el caso de la Nouvelle Droite de Alain de Benoit. Ahora bien, al hablar de las nuevas derechas en Argentina, yo creo que vos proponés qué relación tienen los medios digitales o Twitter, etcétera, etcétera, para pensar en una nueva derecha. Yo creo que poca. A ver, es verdad. En particular, Twitter permite una serie de comunicación que tiene afinidad electiva con los populismos tanto de derecha o de izquierda. Impulsivo, que tiene poco en cuenta con quién se dialoga, que procura simplificar la complejidad de lo político. Eso es propio de Twitter, que tiene afinidad electiva con ciertos líderes populistas que ahora vemos de derecha, Bolsonaro, Trump, o incluso podríamos, dentro de nuestro universo político, pensar en Milei. La novedad de la derecha, o de esta experiencia de derecha en Argentina, en primer lugar, es que algo que ha pasado hace unos años también en otros países, empieza a desacomplejarse. Ya no teme asumirse como derecha. Lo cual, por un lado, es saludable y por otro lado, no tanto. En ciertos países donde la tradición fue para decirlo en términos muy generales, un totalitarismo o una dictadura de izquierda, a posteriori, ser de izquierda es visto como algo que hay que evitar decirlo. Lo mismo pasa en nuestros países con la derecha, ¿no es cierto? Después de la experiencia dictatorial inicial en el 76, los distintos sectores de derecho que podríamos presumir de derecha trataban de evitar identificarse con la misma. Lo que vemos ahora es, bueno, se asumen como derecha, no tienen problema de asumirse como derecha. Ahora bien, ¿esto qué lleva también, o qué puede llevar también, mirando los fenómenos que se dieron en otros países? Es que la frontera entre lo que era legítimo decir en el espacio público, en el seno de la democracia, se va corriendo, ¿no? Algunos llamarán a eso a partir de la incorrección política, será otro debate, pero lo que se ve en distintos países del mundo, y seguramente en Argentina cada vez más, es que hay ciertas fronteras, un cierto etos de razón pública, democrática, en donde haya cosas que no se expresaban en público, que se empezó a correr. El primer ejemplo drástico que yo veo de esta novedad es durante el gobierno de Macri, cuando Macri estaba en Buenos Aires aún, este ataque a los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque si uno pensaba en las otras derechas anteriores en el mundo democrático, en la época democrática, Menem, pienso, ¿no? Lo que se apelaba era que, bueno, las madres de Plaza de Mayo olvidan a sus muertos, pero nunca se las criticaba en términos morales. Había una apelación al olvido, ¿no? A dejar que los muertos descansen en paz, pero nunca el curro de los derechos humanos, nunca la negación por parte de un presidente de alguna entrevista que decía deben ser 9.000 o 30.000, o sea, esa relativización con respecto al desaparecido, eso nunca se vio tan fuerte. Y esto es, veo yo, una consecuencia o un desprendimiento de que estas fronteras se corren, ¿no? Antes era un neto democrático no atacar moralmente. Era impensado en los 80, 90, atacar moralmente de forma tan fuerte a los organismos de derechos humanos. Por lo menos desde los partidos grandes o los grandes exponentes. Esto se empieza a desacomplejar. Y ahora vemos en distintos sectores que estos ataques se ven de forma más abierta. Yo creo que este corrimiento de la frontera y este ejemplo es uno de los fenómenos más novedosos de la derecha. Y puedo equivocarme, obviamente. Gracias, Gastón. Inés, ¿qué podrías sumar o complementar?
o discutir a lo que dijo recién Gastón, que me quedaron cositas que anoté, así que a lo mejor después las puedo retomar. Sí, bueno, también lo mismo, muchas gracias por la invitación, Lucas, y bueno, placer compartir acá con Gastón esta conversación. Bueno, más que nada para agregar a lo que planteaba Gastón recién. Bueno, lo primero es la reflexión respecto del término nueva derecha, ¿no? Esto siempre el prefijo nuevo o viejo es bastante problemático para el campo de las ciencias sociales en el sentido de, bueno, nuevo respecto de qué. Quizás una referencia inmediata que tenemos, que quizás lo conversaremos después, es, bueno, nuevo respecto de las derechas golpistas de los años 60 y 70. Quizás ahí hay un punto que, digo, para empezar a pensar la reflexión. La segunda cuestión que a mí me interesaría pensar es qué es lo que define, cuál es la variable, hay un conjunto de variables que determina a una persona, un conjunto de personas, un conjunto de actores como derecha, pero cuál sería la variable que la define como tal, ¿no? Entonces, uno de los primeros criterios que convierte a una agrupación política, a un partido, a una persona, a un movimiento social como fuerza de derecha, bueno, uno podría pensar como primer clivaje la dimensión que tiene que ver con relación a la igualdad, ¿no? En cuanto más o menos se acercan a pensar en una sociedad más justa y mucho más igualitaria. Entonces, en este punto también la reflexión sobre las derechas o sobre las nuevas derechas, si queremos, si se convierte ya como como el acuerdo tácito para para el mundo de las ciencias sociales, que vamos a hablar en esos términos, bueno, cuál es la cuestión relativa a la igualdad y la posición respecto sobre todo a la desigualdad. Entonces esto nos trae de la mano, ¿no? Si pensamos en pensar en política de investigación o pensamos cómo podemos caracterizar a estos actores, cuál es su perspectiva, su posicionamiento respecto de determinadas políticas públicas que atenten contra la desigualdad social en Argentina y en América Latina. Y si queremos ser mucho más empíricos, podemos pensar en políticas concretas en el marco de la pandemia, como el impuesto a la riqueza, como ocurrió en Argentina, como pensar en sistemas de recaudación o sistemas impositivos no extraordinarios, como fue el aporte solidario, sino pensar en un esquema, un sistema tributario mucho más progresivo. ¿Cuál es su posición respecto de la evasión, de la elusión fiscal? ¿Cuál es su posición respecto de la participación del Estado en determinadas áreas? Entonces ahí, volviendo a qué define a un actor o no de derecha, bueno, ahí tenemos algunos indicadores. Todos estos serían como la variable, perdón, la vista sociológica, pero estaríamos operacionalizando la variable desigualdad social. Y esto nos lleva a otra reflexión, que cuando hablamos tanto la desigualdad como la derecha son conceptos relacionales. Entonces, cuando pensamos en la derecha o las derechas, tenemos que pensar también ese juego de actores que hay en pugna, ¿no? Que hay del otro lado que consideramos de las derechas y cómo se posicionan los distintos actores en función de un momento sociohistórico político. Y como última reflexión, quizás metodológica, no sé, para pensar, es el clivaje social. Entonces, pensar también la derecha, las nuevas derechas o las nuevas formas de la derecha, yendo a lo que planteábamos antes, ¿no? De la estrategia comunicativa, si las redes sociales y demás son una variable, por supuesto son una variable porque es insoslayable. También lo que nos convocaría a pensar es el clivaje social. ¿Quiénes son estos actores en términos sociales? ¿Cuál es el lugar que ocupan en el sistema productivo? ¿Cuál es el lugar que ocupan en el sistema del andamiaje social? ¿Cuál es el lugar que ocupan en el conjunto de las sociedades y qué características tienen? Y entonces, volviendo para cerrar, ¿no? La pregunta que vos hacías respecto de, bueno, estas derechas, ¿a qué le atribuimos su novedad? Si es a
40 años de ejercicio democrático, ¿no? De entrenamiento del juego político o a las nuevas formas tecnológicas, yo diría que son un poco de los dos, porque incluso si nosotros pensamos en el caso argentino, bueno, la derecha gana las elecciones y es toda una novedad para la historia argentina, ¿no? Entonces ahí ahí yo juntaría como los dos elementos, un ejercicio democrático, ¿no? De participar del juego, más allá de que después uno podría, porque uno dice esto y después no, pero esto no es, que tengan prácticas antidemocráticas, ¿no? Como el 2x1, ¿no? Todo el corrimiento que hablaba Gastón, que comparto absolutamente. Más allá de todo eso, bueno, la idea de que es importante respetar el juego electoral, la idea de que es importante que necesito un partido político presentarme, ganar las elecciones para poder disputar el juego electoral, pareciera ser un aprendizaje con, ¿no?, las salvedades en algunos países que por ahí lo podemos hablar después. Entonces el entrenamiento democrático es una variable, como planteabas vos, y también toda la dimensión como es 2.0, ¿no?, de las redes sociales, que también han modificado la práctica de la política y demás. Bueno, me quedo combinando los argumentos o lo que estuvieron compartiendo con nosotros recién. Retomo lo que decía Gastón de que se corrieron ¿no?, los límites, ciertos límites de lo que se escuchaba en el sistema político argentino, era tolerado escuchar. Claro, cambiaron los contextos de audibilidad, ¿no?, para ponerle un nombre a esa forma. Y uno de los cánticos, creo que más que escuchábamos, o más, yo no los he cantado, pero sí los escuché mucho en el periodo 2016, 17, 18, hasta el 19, que hubo mayores movilizaciones, después en el 20 con la pandemia cambió la situación, era el clásico Macri, basura, vos sos la dictadura, que fue muy criticado. Algunos en términos históricos operacionales, en otros fue muy criticado en términos estratégicos porque no sumaba, ¿no? Y tal vez ahí viene a cuento de lo que decía Inés, de que en el training democrático estaban demostrando que sin Plurito, reconociéndose de derecha, podían ganar elecciones, con lo cual no iba el mote. Pero lo segundo que le quería consultar a ambos era justamente eso, ¿no? O sea, hacer este vínculo entre nuevas derechas y de forma relacional con las viejas derechas, ya sea con un cántico o con un análisis histórico, un análisis político, ese ejercicio, ¿no? Ese ejercicio es un estiramiento histórico, un estiramiento conceptual para hacer ese puente entre las nuevas derechas, y las que gobernaron a través de dictaduras en los 60 y 70, o hay contactos concretos entre aquellos proyectos y los de hoy. Contactos en términos, no sé, de ideas, de políticas, trayectorias familiares, etcétera. ¿Cómo ven eso? ¿Sí? ¿Qué te parece, Inés? Si puedes iniciar esta vez y después sigue Gastón. Bueno, puedo iniciar. Me parece que una de las, a ver, para ir de lo general a lo particular, el primer marco de diferenciación es que en los años 60 y 70 estaba el marco de la Guerra Fría, ¿no? Como el primer paraguas, ¿no? Revolución Cubana, marco de la Guerra Fría, y de ahí a la saga, bueno, todo lo que fue la doctrina de seguridad nacional y esta idea del enemigo interno, que había el enemigo interno, y otra discusión que suele ser soslayada cuando se habla de la dictadura, un momento crucial del capitalismo donde se reacomoda también el capitalismo en América Latina, o los actores, ¿no? Entonces eso también requirió, no casualmente, post dictaduras de los años 60 o durante las dictaduras, se abre un nuevo patrón de acumulación que va a ser el modelo neoliberal, ¿no? Como el gran emblema, el caso de Chile, ¿no? Como para arrancar por ahí, los Chicago Boys y todo el modelo traído con sesgo neoliberal, y bueno, atrás vino Argentina y bueno, es la historia que conocemos. Entonces, ahí hay un principal marco de diferenciación. Ahora, después en términos políticos, yo enmarcaría una cuestión, porque también en el siglo XXI nosotros hemos tenido golpes de Estado, ¿no? Que han tenido como otros ropajes y muchos incluso han dudado. Bueno, lo de Brasil fue, no fue, lo de Paraguay fue, no fue. Para ser muy clara con mi posición, fueron todos esos golpes de Estado.
golpe de Estado con nuevas características, con nuevos signos. Y bueno, ni hablar el caso de Bolivia. ¿Cuál es la distinción en todos estos casos que estamos hablando del siglo XX? La más notable, la más evidente en relación con los golpes y las dictaduras militares de la década de los años, sí, del siglo XX, fue que luego del golpe de Estado no se instauró un régimen, una dictadura institucional de las Fuerzas Armadas, como sí ocurrió en los años 60, ¿no? Recordemos Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, golpe de Estado, y luego se instauraron dictaduras institucionales donde las Fuerzas Armadas como institución ocuparon el poder del Estado y duraron más o menos años. En estos golpes o en estos casos que estamos hablando del siglo XXI, hubo golpes de Estado que tuvieron otro sesgo parlamentario, mediante un juicio político y demás. Bueno, en el caso de Bolivia fue el más parecido al de aquellos años, pero en todos los casos no se, las Fuerzas Armadas no ocuparon el poder como institución, sino que hubo mecanismos elegidos dentro del marco del juego político, ¿no? Gobiernos interinos, luego convocatorias y elecciones, bueno, la historia que ya conocemos. Entonces ahí me parece que hay como una diferencia notable. Entonces, volviendo a la pregunta de las viejas y las nuevas derechas, ahí yo podría, indicaría como una novedad, por decirlo de alguna manera, en el ejercicio del poder luego del golpe de Estado. ¿Sí? Ahora, la otra pregunta que vos hacías tenía que ver con, ¿son las mismas ideas? ¿Son las mismas? Bueno, habría que decir que todo es lo mismo siempre está mal, decir que todo es distinto también está mal. Entonces, quizás lo que podemos encontrar son hilos de continuidad y de ruptura, empezar a pensar. Lo que hay en disputa siempre son la configuración de un orden, ¿no? ¿Qué es lo que está? Si nosotros pudiéramos hacer trazos gruesos, muy, muy gruesos los trazos, podríamos decir que en general hay élites en América Latina, en Argentina y en América Latina que tienen proyectos con sesgo más conservador, que en general ese sesgo conservador supone una orientación neoliberal, cuyo rasgo de ese neoliberalismo depende de cada uno de los países, puede ser mucho más, si modelo económico puede ser más financiarizado, más primarizado, ¿no? Que en todos los casos lo que supone es el enriquecimiento de unos pocos, ¿no? Como gran paraguas, y modelos o proyectos alternativos que suponen modelos económicos de mayor inclusión, ¿no? Más volcados hacia el mercado interno, con pretensión o proyectos de soberanía económica y soberanía política muy dificultosa para América Latina, muy dificultosa para Argentina, lo estamos viendo ahora con el Fondo Monetario Internacional pisándonos la cabeza. Entonces, en ese marco uno puede encontrar, si nosotros nos ponemos a pensar entre diferencias y similitudes con los años 60 y 70, bueno, lo que hay son modelos alternativos en disputa, porque hay, ya que esto tiene que ver con conmemorar o reflexionar sobre la dictadura, nosotros siempre cuando hablamos de la dictadura apuntamos a esa fase más represiva, ¿no? Siempre la mirada está puesta en la represión, la persecución, que está perfecto, pero también tenemos que pensar el carácter fundacional que tuvieron esos regímenes. Ni hablar lo que pasó con Chile, ¿no? Una constitución que recién ahora se está empezando, tuvo muchas discusiones, la Constitución fue reformada a lo largo de todos estos años, pero es la misma de 1980 y recién ahora se está pudiendo revisitar. Entonces, el carácter fundacional que tuvieron esas dictaduras, bueno, en ese mismo sentido pensar que lo que está en disputa son siempre la construcción de órdenes económicos, sociales y políticos diferentes. Gracias, Inés. O sea, me dejaron un montón de cosas. Esa respuesta estaba tipeando, de hecho, perdón por el silencio, a los que nos estén viendo. Gastón, ¿qué te pareció estas ideas que empezó a desarrollar Inés? Sí, comparto gran parte con Inés, esto de la dificultad de hablar de continuidades o rupturas 100%, lo que hay una combinación de ambos. Pero yo voy a retomar tu pregunta inicial y este ejemplo de Macri, vos sos la dictadura. A ver, yo trato de ser cuidadoso con los conceptos desde acá.
en las trincheras políticas todo es válido en tanto tenga efectos performativos. Decir Macri sos fascista o Cristina es stalinista, bien. Ahora, desde acá tenemos que ser cuidadosos. Ni el macrismo es un fascismo, ni Cristina es stalinista. Solamente aquellos que tuvieron la suerte de no pasar por esas experiencias pueden decir ese tipo de cosas. Estamos de acuerdo. El macrismo supuso, o el PRO, o como queramos llamarlo, una novedad en términos de que es un partido de derecha que juega el juego democrático y triunfa en el juego democrático. Que tiene ciertas vetas y que ciertos actores dentro de este gran universo del PRO se sientan cómodos dentro de un modelo dictatorial, no voy a ponerlo en cuestión. Pero el macrismo como tal está lejos de la pata represiva de la dictadura, juega el juego democrático. Hay una combinación, como en varias derechas democráticas y no tanto, de elementos o vetas conservadoras y vetas, por ponerlo en un gran paraguas, neoliberales, que en términos teóricos tienen ciertas tensiones, pero comparten ciertas afinidades electivas. Este casamiento entre elementos conservadores y elementos liberales tienen ciertos enemigos en común, tienen ciertos presupuestos con respecto a lo que significa la democracia en común, y en Argentina, especialmente, en los últimos años tiene como una suerte de gran concepto aglutinador que es la idea de república, ¿no? Cuando uno hace un análisis de lo que es la idea de república, se encuentra que en Argentina, no solamente en Argentina, pero para pensar en nuestro país, fue un concepto utilizado gran parte por distintas experiencias de derecha. Cuando uno va a otros lugares, dice, bueno, el concepto de república fue el que viabilizó las grandes revoluciones del Atlántico modernas, ¿no es cierto? La francesa, la norteamericana. Acá en Argentina, siglo XX y un poco más atrás también, fue un concepto más ligado al orden, a lo elitista, a contrario una democracia de masas, ¿no? Que, para ser sincero, el concepto de la tradición republicana tiene esas vetas aristocráticas en sí. Por lo tanto, retomando y para cerrar esta idea, las nuevas derechas en Argentina recuperan cierta idea de cómo construir un orden económico-social, exclusivo, etcétera, etcétera, de derechas pasadas en nuestro país. Sin embargo, hay que rescatar y subrayar, y nunca es demasiado, que son derechas que juegan el juego democrático. Y esto, por ahora, en América Latina se ha demostrado que también saben jugar otros juegos, pero eso es importantísimo. Bien, estas ideas que estuvimos recién compartiendo me hicieron recordar dos productos, por así decirlo, de los 80. Uno más bien relacionado a la cultura, al arte, por así decirlo, y otro más a la academia. El primero es La República Perdida, ¿no? Esa producción audiovisual que relataba el cómo habíamos llegado al 76 y le daba un contexto narrativo al resurgimiento democrático, la recuperación, ¿no? El nombre que nos gusta utilizar para esa coyuntura. Y justamente, claro, se había perdido una república. ¿Cuál? ¿No? Una república restringida en la participación de las masas, ¿no? Con las características propias de la república previa al voto secreto y obligatorio. Y la otra producción de los 80 que recordé a partir de la intervención de Inés es este trabajo de Juan Villarreal, Los hilos sociales del poder, que de una forma muy seminal desarrolla ideas muy similares a las que marcó recién Inés, diciendo es terrible lo que nos acaba de pasar, un terrorismo de Estado a una escala nunca antes vista, con metodologías aplicadas de una forma también que nos dejan incrédulos prácticamente, pero no nos olvidemos del carácter
funcional de esas violencias, ¿no? Que fue cambiar las estructuras de las relaciones de poder entre clases sociales en Argentina, ¿no? Él decía que su diagnóstico era que existían unas clases dominantes heterogéneas antes del 76 y unas clases dominadas homogéneas en términos culturales, políticos, de intereses, y eso lo desarticuló la violencia estatal de la última dictadura. Eso que hoy llamamos genocidio, ¿no? En términos de Daniel Feuerstein, genocidio reorganizador. Con lo cual, bueno, me trajeron estas ideas en el momento que los escuchaba. Me queda una pregunta para hacerles en el tintero, pero antes una muy cortita, antes de entrar a esa, y que a lo mejor tiene un poco de relación. Si tienen que responder cuál es la agenda de las derechas, nueva, conservadora, pongámosles, ¿no? Todas las fracciones de la derecha que hoy tenemos en el país, la agenda de las derechas. ¿Qué ven ahí? ¿Qué encuentran? Y después ya vamos a la última pregunta. Pero antes de algo rápido sobre eso, les quería consultar. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién rompe el hilo de pregunta? ¿Querés, Gastón? Así seguimos con el orden intercalado. Volviendo a algo que comentó Inés, dentro de la agenda de la derecha en general está una suerte de coartar cierta idea de igualdad, ¿no es cierto? La derecha como tal se define más que nada por el vértice de la desigualdad más que de la igualdad. Por lo tanto, coartar ciertos derechos ganados, tanto sociales como políticos, está ahí. En términos más particulares, a ver, es explícita una derecha que se hace llamar libertaria, ¿no? En donde, más allá de ciertas contradicciones, porque una derecha libertaria que se apoya en ciertos autores anarcoliberales y apoya o está en contra del aborto, hay una tensión ahí, pero más allá de esas tensiones, una derecha que plantea justamente pensar todos en términos de oferta y demanda. Esa es la raíz teórica de este tipo de derecha. Hay una beta conservadora de la derecha que es xenofóbica, ¿no? Sobre todo en Argentina esto se expresa en contra de los inmigrantes de los países limítrofes, que trata de y saca constantemente la bandera de estos paraguayos, bolivianos vienen a robarnos nuestro estado de bienestar. O sea, lo que se traduce en nuestros países, lo que se llama en otros países, el chauvinismo bienestarista. Nosotros no tenemos un estado de bienestar, pero nos sacan lo poco que tenemos, que es muy peligrosa, porque ya en los tiempos de cuando Macri era jefe de gobierno, se vio en el indoamericano las consecuencias violentas que puede generar esta beta xenofóbica en contra de los nacidos en países limítrofes. Una derecha también que este elemento conservador coarta derechos de aquellos movimientos que defienden las minorías sexuales, también es peligroso, ¿no? Y que en los últimos años, así como se ve creciendo el movimiento feminista, etcétera, etcétera, también hay una contrapartida, ¿no? Me parece que por ahí viene la agenda, una agenda que en realidad no es original de Argentina, más allá que tiene sus propios matices, pero es lo que se está viendo con mayor o menor radicalidad en todos lados. La cuestión más interesante, y con esto termino, es que esta agenda, seríamos muy inocentes de creer que solamente seduce a un pequeño grupo de a priori reaccionario, clase alta, ¿no? Esta agenda, si no, el trabajo del politólogo, del sociólogo, no tendría razón de ser. Vendría un mecánico, un físico, y diría, la gente nació acá, apoya estas ideas. Esta agenda tiene la capacidad de seducir a distintos sectores, incluso sectores que a priori creíamos que deberían votar o apoyar a la izquierda. No hay nada que naturalmente relacione sectores sociales y ciertas ideas. Justamente lo político es la articulación de esta idea. Y es por eso que si uno se acerca a los actos políticos el que se hizo acá en Rosario, que lo hizo Milei, ve
desde jóvenes de 15 años, donde clase media baja, clase media alta, familias, o sea, ve un sector muy heterogéneo. Y si uno ve lo que pasa en Europa, ve que ciertos sectores anteriormente relacionados con la izquierda tradicional son los que apoyan a estas derechas radicales, ¿no? Pienso en Marie Le Pen, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que puedo llegar a decir. Bien. Inés. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que proponía Gastón, incluiría como un matiz, ¿no? Me parece que hay como una agenda que es quizá bastante común y una parte de la agenda que depende de los actores, ¿no? Porque las derechas pueden ser como muy conservadoras en materia económica, pero muy liberales en otros aspectos, en aspectos religiosos, quizás hasta en derechos humanos, quizás en el derecho al aborto. Entonces ahí hay como matices. Entonces comenzaría para pensar cuál es la agenda que a mí me parece de las derechas que tiene que ver con el condicionamiento de las variables macroeconómicas, todo lo relativo a la cuestión del precio del dólar, todo lo relativo a la cuestión de la concentración de la riqueza, la concentración de la tierra, ¿no? La no intervención estatal en distintas áreas. Me parece que eso es una agenda común de las derechas. Ahí casi que no encontraría muchos matices, salvo entre las distintas fracciones de lo que se llama la burguesía o entre las distintas fracciones de los actores sociales. Y el otro elemento que a mí me parece también que es parte del núcleo duro de lo que estamos dando en llamar como derechas, tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Y esta vocación siempre de retocar los derechos laborales adquiridos en Argentina, para lo cual existe también todo un discurso convertido en sentido común que es todo lo relativo al mérito y la meritocracia, ¿no? Como la contracara de esto. Me parece que ahí, ¿no? La cuestión de las condiciones, el condicionamiento de las variables macroeconómicas del país y de la cuestión de los derechos laborales, ahí casi diría que es un núcleo duro. Y después existe una agenda que, vuelvo a decir, que a mi modo de ver es un poco más complejo o no se puede pensar como un actor monolítico, que tiene que ver con, bueno, la cuestión de los derechos humanos, ¿no? De recortar todo aquello que se avanzó en materia de derechos humanos, toda la cuestión de las minorías, de toda índole, la cuestión de las mujeres y todos esos derechos. Creo que ahí también podemos pensar en algunos matices y esta idea de, bueno, sectores conservadores en algunos aspectos, pero en otros aspectos quizá moderados, quizá hasta liberales, más liberales de lo que uno imaginaría. Bueno, ahí me parece que tendríamos para pensar. Bueno, sí, ahí tendríamos ya para otro encuentro también empezar a definir los contornos de liberales en contextos diversos, ¿no? Liberales para Argentina, liberales para Estados Unidos, liberales para Europa, etcétera. Otro tema para pensar mucho, ¿no? Esas definiciones. Pero ya me gustaría ir cerrando, de vuelta agradeciéndoles que se hayan sumado a esta invitación, cerrando con algunas líneas de reflexión, algunas líneas de pensamiento, que no tienen que ser de un análisis duro, sino también de perspectiva, sin el afán de predecir, que eso en nuestras disciplinas es bastante complicado de realizar, pero pensar el devenir de nuestras comunidades, de nuestro sistema político, con estas apariciones que ustedes un poco empezaron a marcar los contornos, ¿no? La aparición de un diputado libertario como Javier Milei, uno abiertamente neoliberal incluso en pleno estallido del 2001 como Spert, o una persona abiertamente pro dictadura como la diputada Villarruel del espacio político de Milei. ¿Qué ven en ese porvenir, ¿no? Porque también están todos los demás que nos dan un poco de esperanza, tal vez, pero digo, ¿qué ven en ese venir? Puede ser lo que les parezca. Es más un juego esta última pregunta. De vuelta.
si quieren seguimos con la interacción de Inés primero y ahora... Me toca a mí, sí. qué difícil, no vale. Perdón por tirar la más pesada, No sé. falta de cortesía ahí. No soy especialista, no es que vengo siguiendo a estos actores. Pienso que retoman, hay algunos trabajos que ya han intentado, están dando cuenta ¿no? ¿Qué expresan estos Milei? Me parece que, bueno, toman parte de la agenda que hablábamos antes, ¿no? Como cierto rechazo al avance de derechos de ciertos sectores, de género, de derechos humanos y demás, muy arriba del concepto de la meritocracia, ¿no? Como esta idea de que el Estado no es parte de ninguno de los alcances individuales y sociales. Y después me parece que hay una dimensión crucial que tiene que ver con momentos en donde se produce por diversos factores cierta distancia entre los dirigentes y los dirigidos, ¿no? Cierta desconexión en términos de lenguaje, en términos, no sé, de cercanía, de lo que ocurre con los de abajo. Me parece que ahí, lamento decir así de manera medio brutal, quizás motivado por las dificultades que trae la pandemia, quizá motivado por las dificultades de la propia gestión pública, ¿no? Que lleva a ciertas urgencias. Estoy pensando en el caso de Argentina, ¿no? Porque en Brasil está Bolsonaro, que por ahí podríamos encontrar otras, pero en Argentina, que es un país en donde en general hemos tenido una historia de dirigentes políticos con fuerte peso y mucha cercanía con el pueblo, me parece que ¿no? Así como en otros momentos, estas figuras que pretenden dar por tierra con todo y descargar sobre el Estado y descargar las frustraciones sociales sobre la clase política ocurren en momentos muy específicos, como ocurrió en el 2001. Me parece que algo de eso tiene que ver en este lugar, en este momento en Argentina, vamos a decir, una futurología. Yo no sé si es esperanza o lectura sociológica a esta altura. Yo tengo la expectativa de que esto no llegue a prosperar por la historia, por la acumulación histórica política que tenemos en Argentina, ¿no? Que quede como una experiencia política más, pero no sé si es expectativa o vuelvo a decir análisis sociológico, ¿no? En la medida que la política, los partidos, los actores vuelvan a tener esa cercanía con la sociedad y se vuelva a restablecer ese diálogo, probablemente prime la política por sobre la antipolítica. Bien, yo suelo ser pesimista por naturaleza y no me ha ido mal en ese sentido. A ver, por un lado, sin hacer futurología ni mucho menos, lo que a mí me parece es que más allá del dato anecdótico de cuántos votos tuvo Milei, que quizás en el futuro, en las próximas elecciones sean cero, eso, pero lo que sí me parece es que se abrió una puerta. Hay una suerte de, podríamos llamar, de identidad en disponibilidad, que como bien dijo Inés, no necesariamente la debe canalizar un personaje antipolítico, hasta que hace uso constantemente de la mala palabra, etcétera, etcétera. Pero que sí, cualquiera que tenga la capacidad de articular con distintos elementos esa identidad en disponibilidad, que es Inés es socióloga, por lo tanto podría ver con más claridad que yo cuáles son los grupos que harían referencia, puede llegar a usufructuar este capital político.
en la derecha. Por lo tanto, el triunfo de Milei, o el triunfo, los votos que sacó Milei, este 17%, es anecdótico en términos de, bueno, sobre todo en Buenos Aires, pero también está marcando otra cosa mucho más grande, es la punta de un iceberg, creo yo. La foto nos muestra una mera anécdota, pero pensando en una película a largo plazo, esto puede tener una resolución quizás de una derecha hacia una derecha más radical de la que hemos visto. Bien. Bueno, un profesor de nuestra facultad alguna vez dijo que un pesimista es un optimista con experiencia. Así que, bueno, esperemos que la experiencia no sea no nos vaya en contra de este tipo de ideas, ¿no? Gracias, Inés. Gracias, Gastón. Eh, Interesantísimos los aportes, interesantísimas las líneas de pensamiento que acabamos de abrir. Acá también abrimos una puerta. Ojalá que este sea el inicio de un programa de ciclos, de conversatorios para el área de derechos humanos, con el puntapié en este 24 de marzo, 46 años del último golpe de Estado y del inicio del genocidio, ¿no? Reorganizacional, volviendo a ese concepto. Gracias a ambos.